de Vacanciano, que está auspiciado por Vitizarte, en un rato nomás. Ahora nos vamos con el señor Marcos Cittadini, Papito. Papito. Sí, estoy cada vez más papito. Eso, sí, ¿no? Están contentos. La panza, ay, está muy bien, está muy lindo todo. Muy bien, está muy lindo eso, no está muy lindo escuchar a Javier Milei. ¿Qué va a hacer? ¿Es así? Porque sí, efectivamente. Dos noticias muy rápidas de la mañana que tienen que conocer. Sí. La primera ya fue mencionada y es este anuncio de Manuel Adorni, fue el propio vocero presidencial el que viene anunciando, ya anunció el encuentro con Donald Trump, que recordemos no viajó anoche, se suspendió el viaje anoche, lo va a estar haciendo hoy a las 7 de la tarde, si todo sigue bien. Estará viajando el presidente a los Estados Unidos. Tenía una agenda ahí que comenzaba con un encuentro con Cristalina Georgieva, bueno, lo deberá, seguramente lo estarán reprogramando, pero lo cierto es que lo que anunció Manuel Adorni hoy por la mañana es esto. La vieja política, bueno, les leo el tuit, ¿no? La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos. No lo vamos a permitir, por eso y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares, durante este periodo hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Este es el anuncio del vocero presidencial, que bueno, tiene más olor a manotazo de abogado que otra cosa, ¿no? A manotazo de abogado y a recurso electoral. Por supuesto, sí, ¿no? Claro. Córdoba, Santa Fe, la ruralidad bonaerense, que en este caso les pateó en contra. De hecho, estuvo el fin de semana en Córdoba, el viernes estuvo en Córdoba tratando de remedar un poco la impronta que tuvo en su momento en campaña de Javier Milei, y habló mal de Schiaretti, que es uno de los que justamente prometen, porque es como un mileísmo amable, y es los que prometen que cuando llegue al Congreso su primer proyecto de ley va a ser el de retenciones cero. A pesar de los esfuerzos que hizo Alejandra Vigo, ¿no? En su momento, que es senadora por Córdoba, que es la compañera de Schiaretti. Grandes esfuerzos por darle gobernabilidad al gobierno de Javier Milei. Milei le dijo a su marido, mentiroso, creo. Sí, le dijo mentiroso. Si querés lo podemos escuchar, porque lo tenemos. Espérame que me estoy saliendo del libreto, pero ya después, rápido porque es interesante justamente. Es el 5. Vamos a escuchar el 5, antes que escuchar nuestra dosis de Milei permitida para generar el anticuerpo. Mira, ahí va. Tiene un competidor fuerte, que es el ex gobernador Schiaretti. Digamos, un mentiroso, ¿no? Porque dice que va a aumentar el gasto público. Hace propuestas que implica 7 puntos del PBI de mayor gasto fiscal y dice que quiere mantener el equilibrio fiscal. Eso es mentira. Entonces yo digo, ¿qué lo va a financiar? ¿Con emisión monetaria? O sea, ¿nos va a romper la cabeza con inflación? ¿O qué va a hacer? ¿Va a tomar deuda? Digamos que ya Argentina tiene bastante complicada la cuestión de los mercados financieros. ¿O qué va a hacer? ¿Va a subir impuestos? Lo va a subir al 42%. Necesitaría llevar el IVA del 42%. O sea, va a destrozar a la gente. O sea, o destroza a la gente con impuestos al consumo, si se lo pone a las empresas directamente, las empresas desaparecen, con lo cual nadie va a tener trabajo. Si lo hace con emisión monetaria, nos va a reventar inflación. Bueno, es interesante que hayamos arrancado por acá, ¿por qué? Por dos motivos. Primero, porque esto contradice lo que se supone que había aceptado Milei hacer. Cuando a Milei le dijeron, mirá, durante el fin de semana, le dijeron, mirá que hay que cambiar el rumbo un poco de la campaña, bueno, se está yendo muy mal y todo esto, nos fue muy mal el 7 de septiembre. Lo que él planteó es, bueno, pero el rumbo económico no se negocia. Lo que yo puedo hacer es ser un poco más amable. Y eso se vio en la presentación de la ley de presupuesto, que no es amable la ley de presupuesto, el proyecto, pero sí él en sus formas, ¿no? Señalado hasta por Cristina, que había cambiado un poco. Ya demostró que cuando no quiere putear, no putea. Efectivamente, pero le duró recontra poco. Hay un síndrome, ¿no? Que es el de Tourette, ¿no? Sí, que es alguien que no puede retener, no puede. A veces se manifiesta de modo de putear, a veces, no siempre. Así que no está enfermo. No, por supuesto que no. Pero fíjate lo poco que le duró, porque fue a Córdoba y empezó a atacar a Schiaretti, que ha sido, como vos bien decías, un socio, o por lo menos los personajes cercanos a él, que ayudó mucho a la gobernabilidad. El ex gobernador cordobés, que va a estar en el Congreso a partir del 10 de diciembre, y hay algunos sectores del establishment que lo sueñan como el ungido en una asamblea legislativa. Bueno, si pensamos en lo que dijo Robelli
Ojo, hay sectores que verían con buenos ojos el desplazamiento de los sectores financieros del gobierno. Uh-huh. Y que el gobierno empezara a dedicarse a atender a eso que llaman son como no existe, digamos, ¿no? Pero la burguesía nacional. Ojo, capaz que estamos por ahí. Escuchemos ahora sí a Milei en Córdoba también hablando de estas negociaciones con el Tesoro de los Estados Unidos. Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y nosotros ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno, lo que pasa es que nosotros hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y bueno, digamos, es cuestión de tiempo también. Bueno, ahí estaba entonces diciendo algo que es falso en realidad, porque sí lo tuvieron que anunciar. Tuvieron que decir que estaban negociando con el Tesoro de los Estados Unidos porque, bueno, necesitan reafirmar algunas expectativas, sobre todo los tipos que se ganaron mucho dinero con esto y ahora se lo quieren llevar porque les da miedo no poder hacerlo en su momento. Lo decía también Horacio, es muy probable que les den este préstamo el Tesoro de los Estados Unidos. Fíjense cómo le fue a México, aquello no salió bien. ¿Por qué saldría bien esta vez? Diego Manuel Vidal, sí, hace un ratito, escuchando a Robelli, me decía, ojo, fíjense lo que pasó en México, que tuvo que poner las exportaciones de Pemex, que era la petrolera estatal, para garantizar ese préstamo. Bueno, claro. Y tengo... tengo a alguien aquí que es un broker histórico. Eso en términos muy concretos. En términos, si querés, menos concretos, pero que me parece que tiene que ver con la cosa, inauguró las 2 décadas más violentas de la historia de México. Claro. 1995, 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Claro, fue después del NAFTA esto. Claro. 20.000 millones de dólares le prestó el Exchange Stabilization Fund, de los Estados Unidos. ¿Cuáles eran las exigencias? Que son muy probablemente las que también les tenga para nosotros o para el gobierno que tenemos. Recortar el gasto público, reducir el déficit comercial del país, limitar los salarios públicos, bajar la inflación mediante el crédito restrictivo, usar la mayor parte de los dólares que obtiene para refinanciar deuda, destinar los recursos a apuntar en el sistema bancario, hacer pública información de carácter fiscal y monetario y respaldar el préstamo con los ingresos por exportaciones de la petrolera estatal mexicana Pemex. Sí. Esto Sebastián Maril, que es un blog, lo ha publicado en Twitter. Y permitirle a la DEA administrar el modo en el que el narco se iba a quedar con una parte del Estado mexicano, ¿no? Digo, del territorio mexicano directamente. Claro. Que es menos concreto que eso, que por supuesto era lo que estaba en discusión, pero que lo otro también pasó. No te van a dar nada a cambio de nada. 170.000 muertos en México. Claro. Bueno, yo creo que por eso es una situación muy crítica. No es solamente un gobierno al que le faltan dólares, porque en la Argentina hubo muchos gobiernos a los que le faltó dólares. En algún momento le faltaron dólares. Este es un gobierno al que le faltan dólares y elige las peores soluciones para abordar esa restricción. Efectivamente. Ahora nos vamos a meter con la otra noticia de la mañana, pero antes escuchemos lo último de Milei, les prometo. Escucharemos otros personajes, pero que me preparo. Con Milei ya estamos. Hablando acerca de la denuncia de Español por los audios de Español, ¿no? El Partido del Estado no para de bloquearnos desde el mes de febrero. Si supieran que ganan, no harían todo esto. Todo esto que están haciendo, la máquina de impedir, es porque están cagados. Por eso, desde el mes de febrero a marzo, no paran desde el Congreso de la Nación de tratar de torpedear los logros de este gobierno, que son enormes, muy a pesar de ellos. Y como si eso fuera poco, recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones. Pero yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. El chimentero berreta es Jorge Rial, ¿no? Obviamente porque él fue, junto con Mauro Federico, los difusores de los audios de Españolo. En otro momento, que ya está, no lo vamos a compartir, pero habla acerca de que los audios fueron tratados por inteligencia artificial. Entonces, empieza a dar ciertas explicaciones
que se contradicen entre sí. O es un invento de la inteligencia artificial o son verdad, y lo echaron porque en la entrevista que hace con La Voz del Interior de Córdoba, dice que en realidad lo echaron porque incumplió sus deberes de funcionario público, porque si él sabía eso que se denuncia, tendría que haberlo denunciado y no lo hizo. Entonces, una cosa o la otra son mentiras. Las dos cosas lo dice el propio presidente en su visita a Córdoba, además, con pocos minutos de diferencia en un caso y en el otro. O sea, hay una especie de defensa de su propio gobierno y de Karina Milei que no parece tener sentido. Está ahí. Un presidente lunático, ¿no? A ver, yo creo que esto ha sido utilizado, la idea de que como no hay como está en cuestión toda la verdad, ya no es una cuestión de verdad relativa, sino que incluso se usa la mentira como verdad. De modo desafectado, ¿no? Este presidente lo ha hecho más de una vez. Sí, hay una habilidad en este sentido. Igual está tratando de salir de una ciénaga, tiene el barro hasta sí, la carótida. Efectivamente. ¿No? La otra noticia de la mañana es que el gobierno promulgó en boletín oficial la ley de emergencia en discapacidad. El problema es que postergó su aplicación, está suspendida. ¿Por qué? Porque en uno de los artículos, espérate que te lo voy a leer textualmente, lo que dice es que el Congreso tiene que definir de dónde sale el dinero, viste que embroman con eso. El artículo 2, comuníquese al Honorable Consejo de la Nación, de Congreso de la Nación, en virtud de lo establecido por el artículo 5 de la Ley 24.624, con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley que por el presente acto se promulga. Lo cual ya ha sido señalado que no tiene ningún sentido. O sea, no es cierto, no pasa. No, voy a tosar, perdón. Adelante, señor Marcos. Perdón, les pido disculpas. Pase usted, es la primavera, ¿viste? No es cierto, no es verdad. No hay ninguna obligación del Congreso de decir de dónde sale el dinero, a pesar de que en algunos proyectos de ley se plantea de dónde puede salir. Claro. Entonces, por ejemplo, Esteban Paulón ya acaba de tuitear, el diputado socialista activista, de Santa Fe, ¿no? Muy activista, candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, dice, es el decreto nulo de nulidad absoluta. La respuesta no lo sorprenderá. La Constitución es clara, la ley aprobada y vigente se cumple. No existe tal cosa como devolver al Congreso. La creatividad de Javier Milei y Guillermo Francos es causal de denuncia penal, moción de censura y pedido de juicio político. Corta. Bueno, esto es lo que se viene, lo que pasa es que te ponen a discutir otra cosa. Porque lo cierto es que la ley de emergencia de discapacidad debería estar promulgada en todas las reglas, digamos, y ya con reglamentación ya vigente, aplicada, ¿no? y ya vigente. Con esto ganan tiempo. ¿Por qué? Bueno, está en guerra, ¿no? Este es un gobierno que está en guerra, sí, con jubilados, con personas con discapacidad, sí, con los chicos y las chicas de que necesitan atención pediátrica en Garrahan, con la salud pública. Es un gobierno en guerra. Sí, efectivamente. Mirá si no. Escuchalo a José Luis Espert en esta línea que acabas de plantear, mirá. Bueno, pero lo que está pasando desde el punto de vista económico, toda esta gran suba de riesgo país, la gran suba que ha tenido el dólar, es como consecuencia que tenemos un Congreso que se está comportando de manera destituyente. ¿Pero por qué lo digo esto? Voy a justificar el calificativo. Este es un gobierno que ha dicho, nosotros tenemos como columna vertebral de nuestro programa económico el déficit cero, o sea, un Estado que no gaste más de lo que recauda. Eso es el déficit cero. ¿Para qué? Para que Argentina deje atrás 100 años de crisis económicas permanentes. Entonces, si la columna vertebral de un gobierno como el del presidente Milei dice, nosotros tenemos como tal al déficit cero, o sea, un Estado que no gaste más de lo que recauda, y el Congreso no para de sancionar leyes donde el Estado gasta más de lo que recauda, obviamente estamos en presencia de un Congreso destituyente directamente. Y esto es lo que está de fondo lo que está pasando en el mercado. Bueno, ahí estaba entonces José Luis Espert. ¿Cómo eran las exigencias? Las exigencias que le puso en su momento el gobierno de los Estados Unidos a México, año 1995, el presidente era un demócrata, Bill Clinton. Claro. Recortar cambió el gasto. eso, ¿viste? Antes eran los demócratas los que nos ajustaban el torniquete, sí, y los republicanos miraban más Medio Oriente, qué sé yo. Sí, ahora,
No, aparte los republicanos defendían la plata de los Estados Unidos. Sí. O sea, ¿te acordás de Otto Reich y todos esos que decían que no querían usar la plata de los carpinteros, que eran los fondos Sí. de pensión Sí. de los carpinteros estadounidenses, para ayudar a un país como Argentina, fugador serial, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué le pedía al gobierno de los Estados Unidos, demócrata en aquel tiempo, año 1995? Recortar el gasto público, reducir el déficit comercial del país, limitar los salarios públicos, bajar la inflación mediante el crédito restrictivo, usar la mayor parte de los dólares que obtiene para refinanciar deuda, destinar los recursos a apuntalar el sistema bancario, hacer pública información de carácter fiscal y monetario y respaldar el préstamo con los ingresos por exportaciones de la petrolera estatal, en ese momento Pemex, ¿no? Bueno, las exigencias son muy parecidas a las que hoy se le van a plantear, curiosamente hoy bajo un gobierno republicano, ¿no? Que tiene también resistencia dentro de los republicanos, digamos, ¿no? Trump finalmente se constituye como presidente de todo el partido, pero hay sectores dentro del partido que no lo quieren mucho. Efectivamente. Bueno, Cecilia Moro ayer en una entrevista televisiva dijo, ojo que si Trump le presta la plata a Milei, se la devuelve Milei, que lo tenga claro. Estamos hablando. Lo terrible ¿Qué? es que se vaya a Estados Unidos a arrodillarse frente al presidente Trump para pedirle un nuevo préstamo para endeudar a la Argentina. Porque no queda endeudado el gobierno de Milei, queda endeudado los argentinos, generaciones de argentinos. Y Trump tiene que saber, y el Congreso de Estados Unidos tiene que saber, que si le da plata del Tesoro a Milei, el préstamo es a Milei, no es al Estado argentino. Porque hay una ley vigente, la ley de administración financiera, la ley Guzmán, que establecen que cualquier préstamo de este tipo tiene que pasar por el Congreso argentino. Y si no pasa, decís. Y si no pasa, tiene una ilegalidad y una ilegitimidad. ¿Por qué lo van a ir a que buscar? se lo pague Karina Pero- con el 3%. Pero Bueno, ahí estaba entonces estaba Cecilia Moró con algo que obviamente tiene que ver con una ley que fue aprobada, pero que ya ha sido vulnerada, porque la ley Guzmán viene después de la toma de deuda inconsulta al Congreso de Mauricio Macri, el que nos metió en todo este lodazal del que vos hablabas, pero ya ha sido vulnerada por el propio Javier Milei cuando tomó 20.000 millones de dólares nuevamente de deuda sin consultarlo, con lo cual seguramente hará algo parecido. Después, bueno, se verá. Cada vez son más, incluso una de las integrantes del Fondo Monetario Internacional que renunció diciendo la deuda que le permitimos tomar a Argentina es impagable, ¿no? Bueno, será discusión del futuro. Será discusión en el futuro si tenés un gobierno que plantee la discusión. Claro, sí. Un gobierno que claramente va a tener que romper con esta dependencia colonial, digamos, ¿no? Con el sometimiento colonial. Pero yo no sé si a este gobierno todavía le quedan 2 años por delante, ¿no? Si le prestan esta plata y las exigencias son las que uno presupone, ojo que capaz que se te viene un ALCA, ¿no? No, porque no podemos descartar que haya algún tipo de acuerdo con los Estados Unidos de esas características, que sea una especie de anexión económica de los Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasará con algunos gobernadores si eso sucediera? Por ejemplo, con Gustavo Sáenz, que ha sido tan modosito hasta acá. Es verdad que en los últimos 2 meses, bueno, le mostró un poco más los dientes al gobierno de Javier Milei. Lisandro Catalán fue como primer acto de gestión, como ministro del Interior, a visitarlo y se volvió sin nada porque los legisladores de Sáenz votaron en contra del gobierno en la última semana. Mañana va a estar con Raúl Jalil, gobernador peronista de la provincia de Catamarca. Yo creo que de ellos se va a encargar Lamelas. Es muy probable. Que lo anunció, dijo. Lo anunció. El embajador de los Estados Estados Unidos. Voy a ir recorriendo las provincias para convencerla de que China es malo y no sé qué más. El tema es que todos esos gobiernos tienen acuerdos con China, con empresas chinas, que son las que explotan el mineral, ¿no? Las tierras raras. Si Estados Unidos está pensando, quizá, a partir del préstamo, en poner todo eso bajo órbita de empresas propias, ¿no? Por eso digo, capaz que en el medio hay un ALCA. Uh-huh. No nos olvidemos de lo que fue el NAFTA, que fue la previa a aquel préstamo que le dio Bill Clinton a México. Se vienen días y se vienen tiempos realmente bravos, ¿no? Hasta ahora creemos haber visto algo, vimos un poquito, pero lo que asoma es mucho más grande, mucho más grande. Absolutamente. Escuchemos al gobernador salteño entonces, Gustavo Sáenz. Yo creo que no hay una clara lectura de lo que las urnas nos van dejando
el mensaje de la gente. Y no hay que subestimar el mensaje de la gente. Claro. El presidente tiene que entender que a él lo votó cuando ganó las elecciones y por muy buen margen de votos, una cantidad de gente importante que estaba harta, cansada de lo que venían gobernando, de la política y de todo lo que ya sabemos. Y ahora votó en el presente, en todas las provincias, diciéndole al presidente, este presente no nos gusta, cambiemos algunas cosas, los votos no son de nadie. Cuando se subestima a la gente, cuando se subestima el voto popular, es cuando nos equivocamos. Bueno, ahí estaba entonces Gustavo Sáenz. Lo que sucede es que uno dice, bueno, pero ya está, hay cierta toma de conciencia, hay algunos diputados, algunos gobernadores, algunos senadores que ya entendieron por dónde es. Y sin embargo, Martín Tetaz, diputado radical, votó consecuentemente el tema universitario, qué sé yo, bueno, tiene lógica, digamos, radical sería... Disciplina partidaria. Es ilógico lo contrario. Sin embargo, mirá lo que dice acerca del gobierno de Javier Milei. Yo no tengo duda, por ejemplo, que este gobierno va a estabilizar, que se va a terminar la inflación en Argentina, que más allá de que tiene una tormenta con el tipo de cambio que le va a durar hasta las elecciones y la recesión va a durar hasta las elecciones, cuando pasen las elecciones la economía se va a terminar de estabilizar y tenés 2 años donde la inflación va a seguir bajando. Claro, peor es el contexto político, peor va a ser el contexto económico en términos de que no va a reactivar la economía y vas a tener un crecimiento tibio de la economía hacia el año que viene. No va a ser el 93, 94 de Menem, claramente. Que va a terminar Milei con la economía estabilizada. Entonces vos cuando decís, ¿cómo vamos a terminar razonando? ¿Milei va a ser el tipo que terminó con la inflación en Argentina? Sí, va a ser eso. Bueno, ahí está. Al final lo apoyan. Por eso digo, guarda con los que te quieren vender un mileísmo con buenos modales. Martín Tetaz es uno de ellos. Schiaretti, a mí me parece que con otras ambiciones, porque me parece que Tetaz no quiere ser presidente de la Argentina todavía, tan rápidamente. En cambio, Schiaretti sí. Entonces, ahí hay una diferencia. Vamos a cerrar con 2 voces gratas. La primera, el de un artista, Santiago Motorizado. Estuvo el sábado cantante, acá, efectivamente. en Minutos Contados estuvo charlando con Camilo. Fue una linda jornada de radio, tanto Sin Diarios como Minutos Contados, espectacular. Lo pude escuchar. Y Santiago Motorizado, que además es un gran artista, decía lo siguiente acerca del momento que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es una tragedia, la crueldad no es gratuita, ya sea una tontería de redes, hasta que el mismísimo presidente baje una línea, no sé, de agresividad y de violencia contra minorías, contra sectores. Todo eso no es gratuito, ¿no? Podrás reírte para no llorar un momento, pero todo eso deja una estela de oscuridad, ¿no? Y que después eso... ¿Viste? Va dejando una huella que después hay que reparar y que lleva tiempo reparar y esfuerzo. Entonces, ¿viste? No manifestarse contra eso, que es el límite, ya me parece demasiado, ¿no? Ahí está, lo ve Santiago Motorizado, no lo ve Martín Tetaz. Bueno, es así, está bien, perfecto. Es el mundo que tenemos, es la Argentina que tenemos. Siempre del lado de Santiago Motorizado de la vida y no de Martín Tetaz, pero vamos hablando del lado en el que estamos. Carmen Arias también charló en la 530. Con esto vamos a cerrar. En Viento a Favor, la integrante de Madres de Plaza de Mayo habló habló también acerca del gobierno, en un análisis que se va construyendo con todos estos personajes, ¿no? Hay mucha gente que se está dando cuenta de que lo que tenemos en el gobierno nos va a hundir cada vez más y esperemos que ahora se gane ahora en octubre y también lo que vos decís de los que le sacaron el veto al gobierno, que era para destrozar medio país, porque cómo puede ser que hayan vetado a las personas con discapacidad, quitarle presupuesto y quitarle presupuesto a las universidades, que es lo mejor para el pueblo, donde el pueblo se puede estudiar, puede hacerse
tener más perspectivas de vida y todo. Y sí, yo tengo esperanza de que a este gobierno no le queda mucho. Estaba entonces Carmen Arias en la programación de la 530. Recordemos entonces, Javier Milei va a estar viajando a los Estados Unidos hoy a las 7 de la tarde, va a participar de la Asamblea de la ONU, va a tener un encuentro con Scott Bessent, tendría que tener un encuentro con Kristalina Georgieva porque iba a ser hoy, pero bueno, pospuso su viaje y se promete un encuentro bilateral con Donald Trump. ¿Se volverá con la promesa o directamente con la concreción de ese préstamo del Tesoro? Depende también de negociaciones de último tramo en el gobierno de los Estados Unidos, porque hay algunos, los llamados MAGA, los que forman parte de la corriente de Make America Great Again, que quieren que se los den ya. Y hay otros, los que son más técnicos, que dicen nos vamos a meter en un lío. Lo que pasa que ahí, acompañando lo que vos decías hace un rato, de que los republicanos generalmente eran los que te decían, pero no comprometamos el futuro de los carpinteros de Idaho o de los plomeros de Kentucky con esto. Bueno, lo que se llevan es el cogobierno de un país como la Argentina, ¿no? Esta vocación de Potosí que describía Cristina Kirchner. Y sus recursos, ¿no? Bueno, es un montón, ¿no? Entonces la promesa no es una soncera, lo que están consiguiendo. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad